Muchas gracias, querida compañera de pupitre. Los compañeros de pupitre, porque además Ruiz y Tono, R y T quedan siempre cerquita. Además, compañeros de rotación y compañeros por muchas aventuras, lo que significó el aprendizaje, o que significa para todos el aprendizaje de la medicina. Y la verdad, Tere, una tremenda felicitación para ti por esta designación, pero también una aún mayor felicitación para la OES, que creo que contigo va a tener unos desarrollos muy importantes a futuro y que realmente pueden beneficiar al sector salud. Bueno, apreciado doctor Julio Latorre, señores miembros de la Junta Directiva de la OES, asistentes, yo quiero hoy hacer una presentación referida a lo que estamos llamando el Ministerio de Salud, el modelo integral de atención en salud. Y quisiera comenzar por dos historias que me tocan probablemente de manera personal, y de dos personas anónimas que tienen que ver con las experiencias con el sector salud. Uno de ellos, un hombre de 78 años, que sufre una diabetes crónica de muchos años, una diabetes bastante mal cuidada, y de repente tiene un episodio, consecuencia de su enfermedad de hidrocefalia. Es hospitalizado de urgencias en una clínica de Bogotá, una de las clínicas privadas de Bogotá. Se tiene que pasar en un par de ocasiones durante 2 meses por el viacrucis de tener que ir a la central de urgencias de esa clínica, pasar por lo menos 18 horas esperando que se dé el trámite de atención, y a partir de allí iniciar el proceso de servicio. Que termina con esta persona en una craneotomía, en una aplicación de una válvula para el problema de la hidrocefalia, y actualmente se encuentra en un centro de pacientes crónicos, esperando un poco el desenlace después de haber pasado 20 días por cuidado intensivo y todo lo demás, esperando un poco el desenlace de esta cirugía. Y yo tengo que decir que, con excepción del periodo este periodo tan crítico de estar en la sala de urgencias, el proceso funcionó de una manera que realmente a mí me sorprendió. Y tengo que decir que, como viceministro, ni en esta ni en la otra historia, a pesar de que eran familia mía, intervine de ninguna manera, pero pude evidenciar de alguna manera cómo la cirugía se hizo a tiempo, su recuperación se logró, duró su cama de cuidado intensivo, y hoy en día el proceso de recuperación tiene todos los requerimientos que debe tener un proceso de recuperación de esa naturaleza. Por otro lado, tengo la historia de una mujer, también de mi familia política, 68 años, sufre de cataratas bilaterales. Durante mucho tiempo, yo diría más de 3 años, tuvo pérdida progresiva de la visión. De repente ella, por decisión propia, decide vive en el campo de Tibacui, en Cundinamarca, decide ir a Fusagasugá a consultar por su propia cuenta, la recibe la EPS, y en un proceso que duró aproximadamente un mes y medio, le fueron operadas realizadas 2 faquectomías, porque era bilateral, y además tuvo una tercera cirugía por un terigio que tenía en el ojo derecho. Y yo pienso que estas son un poco las paradojas de nuestro sistema de salud. Si uno va probablemente a otros sistemas de salud ubicados en otro país, cualquier otro país de Europa, por ejemplo, la mayoría de ellos, para poder llegar a que se le hiciera una faquectomía, probablemente debería esperar un periodo de 6 u 8 meses, ¿sí? Probablemente en algunos países que no sean Colombia, mi familiar con el problema de la diabetes
hubiese muerto, pero tuvo la oportunidad de tener esa posibilidad de vivir una situación tan grave y tan delicada. Sin embargo, esas dos historias esconden un poco el drama del sistema de salud colombiano. Es un sistema tremendamente sobrecargado en la alta complejidad, con hospitales abarrotados y que tienen que responder de una manera muy rápida y acelerada y bajo mucha presión las demandas de un sistema que se volvió un sistema universal. Y por otro lado, un problema de realmente baja resolutividad en los servicios de mediana, incluso de baja complejidad. La falta de respuesta en los servicios primarios. Mi familiar, mi primo, no recibió durante mucho tiempo una acción activa de la EPS ni de la IPS en la cual estaba afiliada que lo llevara a apropiarse de un mejor tratamiento de la diabetes. Y esta historia tan interesante y exitosa de tratamiento en la alta complejidad tiene un balance probablemente negativo en el otro lado, en el cuidado de la salud, en la forma en que las personas son cuidadas. Obviamente que todos tomamos decisiones y una de esas decisiones puede ser no cuidarse bien, pero el sistema de salud, un sistema de salud debe tener la necesidad y debe hacer la obligación de hacer que las personas tengan la opción de un adecuado cuidado y autocuidado. En el caso de mi familiar política, con el tema de las cataratas, probablemente pasaron 3 o 4 años sin que no hubiera tenido un diagnóstico adecuado. Una vez llegó a tener ese diagnóstico, la respuesta fue tremendamente rápida, pero un poco la duda que queda y que un poco nos mata frente al sistema de salud colombiano es qué pasa en los primeros niveles de atención. Eso tiene que ver un poco con esta, que yo llamo un poco la trampa de la ilegitimidad del sistema de salud. 80% de los colombianos piensa que el sistema es malo. Cuando uno le pregunta, y básicamente cuando se mide percepción, la percepción del 80, es casi el 80% de la población es que el sistema es malo. Sin embargo, el 70% considera que su última experiencia con el servicio fue buena o muy buena. Esa es una tremenda paradoja que tiene el sistema de salud colombiano. La percepción es bastante mala sobre el sistema en general, pero cuando la gente se expone a él de alguna manera, termina pensando que no es tan malo, que probablemente es bueno. El ministro de Salud tiene una presentación que yo los invito alguna vez a visitar en la página web del ministerio, que se llama Los 10 mitos de la salud, está recién publicada. Y en ella desenvuelve de una manera muy interesante 10 temas que por alguna manera se han posicionado al sistema de salud colombiano como un sistema malo, pero que en realidad son unos mitos que cuando se consulta la evidencia se encuentra que necesariamente no es así. Pero para esa mala percepción del sistema de salud uno tiene que preguntarse qué ha pasado, qué ha sucedido en el pasado. Si se mira un poco, y hay en esta presentación del ministro hay una gráfica que recorre la historia de los últimos probablemente 8 años del sistema, los diferentes momentos de la percepción que ha habido sobre el sistema de salud. Se encuentra que ha habido momentos críticos en los cuales la relación, digamos, la imagen que se ha dado particularmente en los medios de comunicación ha impactado de una manera muy relevante esa percepción que tenemos los colombianos sobre el sistema de salud. Y la última, la que ha generado la situación actual, que se ha mantenido a lo largo de los últimos 2 años probablemente, ha tenido que ver con una asociación que hace la población colombiana de un sistema de salud a un sistema corrupto. Corrupción que obviamente es un problema supremamente grave, pero que también tampoco es exclusiva del sistema de salud, pero que sí lo ha afectado de una manera muy importante.
Entonces, un tema fundamental aquí es cómo recuperar la legitimidad del sistema de salud. Para muchas personas, afortunadamente una minoría, la solución al sistema, a ese problema de ilegitimidad es simplemente cambiar, es hacer otra cosa completamente diferente. Ese es lo que uno llamaría un salto al vacío, en el cual los riesgos pueden ser mucho mayores que las potenciales ganancias. Pasar de un sistema universalizado que pasó del 23% de la cobertura en el año 95 a un 96% de cobertura y arriesgarlo todo en un cambio absoluto de sistema es una aventura que difícilmente puede considerarse una aventura realmente que vaya a tener resultados positivos. Entonces un poco lo que uno llega a pensar es que la posibilidad del sistema está un poco en arreglarlo desde adentro, en construir esa legitimidad desde el interior del sistema. Primera pregunta que uno se le antoja y probablemente la central. ¿Es necesario un cambio de regla? Parece necesario generar una regla de alineación de incentivos a la regla de la eficiencia. De alguna manera, la Ley 100 construyó un sistema de salud donde el paradigma de la eficiencia fue la guía, la norma central que construyó y llevó adelante todo el sistema de salud. Consolidamos empresas sociales del Estado para hacer los hospitales públicos más eficientes. Y hoy sufrimos por ello. Generamos terceros compradores para hacer la compra más eficiente. Y así generamos una cantidad la Ley 100 posibilitó una cantidad de nuevos desarrollos que han sido fundamentales para lograr ese crecimiento en cobertura y un mejor acceso, pero que la única norma básica bajo la cual se consolidó fue sobre la norma de la eficiencia. Y probablemente es necesario, pasados ya más de 20 años, más allá del sistema general de seguridad social, consolidar un cambio en esa regla hacia el logro de ganancias en salud y el logro de la equidad en el acceso, que son dos temas bajo los cuales esa norma básica de eficiencia puede modularse y alinderarse. Tercero, parece necesario alinderar la regulación del sistema bajo esa nueva regla. La regulación del sistema a lo largo de los pasados 20 años ha venido siendo siempre manejado bajo el paradigma de la eficiencia. Cómo reestructurar los hospitales, cómo hacer que los EPS tengan menores riesgos y cómo hacer que cada uno de los agentes públicos y privados tengan una mayor utilidad, así no sean empresas con ánimo de lucro. Y es fundamental construir esa confianza y esa legitimidad. Después de muchas discusiones, y en esto hemos venido trabajando en el Ministerio de Salud, en lo que llamamos el Comité Técnico Ampliado del Viceministerio, durante los últimos 4 o 5 meses de reuniones que hacemos a la semana, semanales, discutiendo entre todos un poco cómo serían los mejores mecanismos para lograr, digamos, una orientación del sistema en el mediano y largo plazo, independientemente de reformas o no reformas, o lo que haya que ver en el futuro, porque también nuestro sistema tiene ya una historia ya bastante larga de reformas fallidas. Hemos llegado a la conclusión de que es necesario impulsar la consolidación de un modelo de atención como norma básica y como regla básica para lograr esa equidad y esos resultados en salud. Primero, ¿y por qué? Primero, por definición, el sistema de salud y el sistema de seguridad social en salud. De alguna manera, desde 1993 venimos pensando que el sistema general, la seguridad social, es el sistema de salud. Y yo creo que eso es un error. La seguridad social, como lo define el primer párrafo de la Ley 100 de 1993, está orientada a combatir las contingencias de naturaleza económicas y de salud asociadas con la enfermedad. O sea, el sistema de seguridad social, como todo sistema de seguridad social, está orientado hacia las contingencias, hacia los riesgos y hacia lo que tiene que ver con los efectos de la enfermedad.
Eso es diferente, por lo menos a las definiciones que hace la Organización Mundial de la Salud sobre el sistema de salud. Un sistema de salud esencialmente es una organización, es un conjunto de estructuras que busca generar salud. Y esa búsqueda de generar salud, por primera vez la tenemos consignada desde la semana pasada en la ley estatutaria aprobada por el Congreso de la República y que ha pasado el examen de la Corte Constitucional. Si ustedes leen con detalle la definición de la ley estatutaria de salud, en esa ley dice que el derecho fundamental a la salud se concreta en las ganancias de salud de las personas. Y por ende reivindica ese desarrollo en el cual el sistema de salud incluye la seguridad social, pero el sistema de salud está orientado fundamentalmente hacia estas ganancias en salud de la población colombiana. Entonces, esta es una oportunidad, digamos, para reenfocar el sistema desde una visión del sistema de salud. El segundo tema de por qué un modelo de atención, o el segundo grupo de temas son por los problemas del sistema. Uno de los más críticos es la fragmentación del servicio. Creamos un modelo de mercados donde hay competencia entre los diferentes agentes. Estos agentes delimitan sus propias fronteras dentro de la función de producción de servicios de salud, y cada uno y el paciente navega entre estos diferentes servicios de salud, muchos de ellos descentralizados, sin que realmente haya un norte y haya unos lineamientos regulatorios de cómo debe este paciente moverse dentro del sistema. Esto es totalmente diferente a lo que son los sistemas de salud centralizados. En los sistemas de salud centralizados hay una estructura orgánica, y dentro de esa estructura orgánica cada paciente, cada parte de la estructura sabe dónde se debe hacer la referencia, la contrarreferencia dentro de un sistema único. Nosotros tenemos cantidad, multiplicidad de agentes, cada uno con su propia oferta de servicios, y es el paciente dentro de la red que se encuentra afiliada a un asegurador el que navega en cierto sentido dentro de este conjunto de actores. Esto tiene problemas muy importantes en la medida que no hay forma de controlar ese flujo, a no ser que existan mecanismos regulados que permitan hacerlo. El otro problema crítico, ya lo he mencionado, el problema de la baja resolutividad de los servicios primarios. Realmente los servicios primarios de atención en Colombia se nos volvieron obsoletos, perdieron la vigencia, y hoy en día tenemos lugares del país donde prácticamente esos servicios primarios únicamente son remitidores de pacientes. En alguna forma también dejamos en la obsolescencia el perfil del médico general, el perfil de la enfermera general, y transformamos estos servicios únicamente en unas puertas de entrada y puertas de salida inmediata que no dan respuesta a los sistemas. Por otro lado, los hospitales absolutamente congestionados, absolutamente llenos, y la población buscando servicios a través de las urgencias de los hospitales. Fallos evidentes de mercado de los agentes, y un tema muy importante que compete al Ministerio de Salud, en particular la gran compartimentalización regulatoria. Yo les quiero contar que durante 20 años trabajé en el sector privado, llego al Ministerio de Salud y me encuentro con que alguien me dice: usted se va a encontrar, alguien que tenía mucha experiencia en el Ministerio de Salud me dice: usted se va a encontrar que aquí no hay un ministerio, sino son 10 ministerios o 15 ministerios. Cada dirección tiene una completa autonomía, quiere una completa autonomía y ve su mundo desde su propia realidad. Y eso es parte del problema que tenemos en el sistema de salud. La fragmentación no está afuera entre los diferentes agentes del mercado, sino hay una importante fragmentación al interior del propio ente regulador. Y por último, tenemos dos momentos del sistema que son supremamente importantes, que se dieron en el último año y medio. El primero es la ley estatutaria de salud,
que es una ley muy importante, porque es una ley que reposiciona la salud dentro de un ámbito de derecho, y segundo, posiciona al propio sector salud en la rectoría del sistema bajo una norma aceptada, bajo un contrato social aceptado por la propia Corte Constitucional y por los órganos legislativos, por el Congreso de la República, para poder a partir de esa ley estatutaria construir el sistema. La mayor importancia de la ley estatutaria no es que me digan que tengo derecho a la salud, eso viene desde la legislación y desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como muchos sabemos, pero genera un momento muy especial en el cual es posible que el Ministerio, los entes de salud, sector salud, asuman la rectoría bajo una norma que define cuáles son las condiciones de ese desarrollo. Y el segundo elemento que genera un momento especial en el sistema es el Plan Decenal de Salud Pública. Colombia, con el consenso de más de 150.000 personas que participaron, definió un Plan Decenal de Salud Pública donde estructura cuáles son los objetivos, los fines y las metas que en temas de salud pública se quieren lograr hacia futuro. Esos, digamos, son los momentos más relevantes para poder efectuar este desarrollo. Sin embargo, necesitamos un contexto estratégico, y ese contexto estratégico se ha venido insinuando de diferentes maneras desde diferentes ámbitos. Yo lo resumo en estos cuatro elementos o cuatro estrategias que deben consolidar el marco estratégico de futuro, y es un poco la discusión que hemos tenido al interior del Ministerio de Salud. Primero, la atención primaria en salud, que es como la estrategia básica que permite mirar al paciente en la integralidad y en su tránsito al interior de los servicios de salud y en el manejo de todos sus eventos de salud, de ganancias de salud. Y el segundo, un nuevo modo estratégico en la prestación de los servicios, particularmente a nivel primario. Ya hemos venido impulsando la salud familiar y comunitaria. Ese no es un tema solamente de Colombia, es un tema que tiene que ver con muchos países del mundo, con muchos países de Latinoamérica también, que se han preguntado, bueno, ¿cómo puedo dar una atención integral que supla la atención puramente prestacional que se da en los primeros niveles y que permita tener un abordaje mucho más integral que el que actualmente se tiene desde la pura, digamos, asistencia médica tradicional? La salud familiar y comunitaria tiene un enfoque que definitivamente permite esa integración entre los eventos de la persona con los eventos de la familia y la comunidad, y ahí tenemos un reto tremendamente grande. Países como Brasil dicen que han planteado programas que requieren entre 20 y 25.000 médicos familiares. Nosotros tenemos 300 médicos familiares actualmente en Colombia y necesitaríamos muchos más. Necesitamos consolidar profesionales, no solo médicos, con esa aproximación de salud familiar y comunitaria. El tercer elemento es la gestión integral del riesgo. Y la gestión integral del riesgo implica un cambio profundo en el modelo de aseguramiento. Dentro de esa visión del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el aseguramiento, por lo menos hasta ahora, es el núcleo central de la acción del sistema. Pero es un aseguramiento que tiene unas características muy particulares, un aseguramiento fundamentalmente orientado a la indemnización. La indemnización en el sentido que el asegurador realiza sus contratos, contrata su red, arma su red, pero después su única función prácticamente es pagar contingencias, reivindicando un modelo que parece más de tipo indemnizatorio que de tipo gestión del riesgo. Y desde el punto de vista regulatorio, tradicionalmente se han planteado solo dos mecanismos de ajuste. Un mecanismo ex ante, que es el ajuste que se hace por condiciones de edad, sexo y algunas condiciones territoriales, que la evidencia ha mostrado tanto en Colombia como en otros países del mundo que realmente
la efectividad de ese ajuste es muy limitada. Solamente llega en los mejores de los casos a un 15% de las desviaciones del riesgo. Y hace algunos años se montó un modelo de ajuste ex post con los resultados finales de ese riesgo, fundamentalmente orientado hacia, digamos, cuadrar las cuentas, entre comillas, al final del periodo, que lo maneja a través de la cuenta de alto costo. Este es un ajuste que ha sido importante, pero que sin embargo tiene unas limitaciones definidas porque solo puede estar circunscrito hacia algunas enfermedades y porque requiere de alguna manera una cantidad de información que muchas veces no está disponible al interior del sistema. En el intermedio, es decir, en la gestión diaria del aseguramiento, no hay ninguna aproximación, ni tenemos ninguna aproximación hacia cómo debe actuar el asegurador. Y ahí es donde creemos que debe haber un cambio estratégico. Orientar hacia el asegurador, hacia la gestión del riesgo, es decir, hacia manejar la salud de las personas que hacen parte de su pool de riesgo, tener información, prevenir contingencias y orientar su intervención a través de grupos clasificados de riesgo que le permita actuar de una manera más efectiva sobre las condiciones en las cuales y los efectos económicos de ese riesgo y los efectos obviamente en salud. Y el cuarto componente de ese marco estratégico es el contexto poblacional diferencial. Definitivamente Colombia no puede considerarse un país homogéneo en la aplicación de cualquier modelo de atención. Nosotros tenemos por lo menos 3 contextos territoriales diferenciados donde el sistema debe actuar, y ahí está una de las grandes probablemente fallas en los supuestos iniciales del sistema de aseguramiento. No es lo mismo un contexto urbano como Bogotá, Medellín, Barranquilla, donde las condiciones de acceso y disponibilidad de ofertas son muy diferentes a las de un contexto de zona donde hay con alta dispersión y baja disponibilidad de oferta, como es el caso de Vaupés o Guainía o toda la costa pacífica colombiana. Y existe también un tercer contexto muy diferenciado, que es el que uno podría llamar contexto de monopolio público natural, que es aquel de las regiones del país, de los 700 municipios más o menos, donde en los primeros niveles, en el primer nivel, por lo menos el Estado es el monopolio, ¿sí? Y para lograr acceso a los segundos y terceros niveles, los pacientes deben ir hacia otras poblaciones. De manera que esta es la visión un poco que tenemos de un modelo integral de atención. Primero, una gran plataforma que se llama Plan Decenal de Salud Pública. Colombia tiene que desarrollar el Plan Decenal de Salud Pública más allá de esos propósitos y de unas metas y objetivos y una denominación de los determinantes sociales. Ese Plan Decenal de Salud Pública tiene que tener un desarrollo a nivel territorial, no solamente a nivel nacional. Para ello, ya está formulado el Plan Decenal de Salud Pública. Tenemos en este momento prácticamente en todo el país información suficiente y ya consolidada de análisis de situación de salud. Esto era prácticamente impensable y yo creo que aquí una de las responsables de esa disponibilidad de información está sentada aquí en la primera mesa. Hace 10 años, Teresa, pensar en que Colombia tenía información suficiente, adecuada para tomar decisiones en salud, para construir perfiles epidemiológicos, era prácticamente una utopía. Hoy en día tenemos el CISPRO y tenemos información muy relevante, de muy buena calidad, no perfecta, pero que sí nos puede permitir que cada alcalde y cada gobernador en el país pueda tener y hacer un análisis de situación de salud. El tercer elemento dentro del desarrollo del Plan Decenal de Salud Pública se llama Plan Territorial de Salud. Nosotros tenemos pensado para octubre, el Ministerio ya tiene prácticamente
listo todo el tema de asistencia técnica, ya se está trabajando en los territorios para definitivamente entrar a trabajar dentro de lo que sería lograr que cada municipio y cada departamento del país tenga un plan territorial de salud. Eso requiere de varios insumos. Primero, y un tema muy complicado, es cómo definir dentro de las acciones colectivas que se deben hacer dentro de un plan territorial de salud, cuáles son las intervenciones que se esperan de un departamento y cuáles son los de un municipio. Nosotros tenemos una cierta trampa, una cierta cárcel derivada de la ley 715. El sistema lo municipalizamos pensando también en ese ámbito de una eficiencia social del sistema, y esa municipalización, aun cuando ha tenido algunos efectos positivos, en general ha tenido problemas muy relevantes. Problemas que son muy importantes en la definición de acciones colectivas. Mandarle 40 millones o 50 millones de pesos al año a un municipio que los hay de 3.000 habitantes para generar acciones colectivas de salud pública es casi irrisorio. Y terminan esos dineros, muchos de ellos siendo no ejecutados. ¿Eso por qué? Porque muchas de las escalas necesarias para generar acciones que realmente tengan impacto en salud van a una escala mucho mayor que la del propio municipio. Un plan de detección de mamografía a nivel es prácticamente impracticable a nivel municipal, es tremendamente costoso, pero sí tiene una coherencia si se maneja a nivel departamental. Cuando uno tiene la oportunidad de recorrer otros países del mundo, encuentra que existen unidades de atención que van trabajando problemas oftalmológicos, haciendo cirugías ambulatorias por los diferentes territorios en muchos países, por ejemplo en Tailandia, que ha sido tan efectivo en esto, y lo logran de una manera trabajando sobre las escalas de intervención y las escalas de producción de servicios de salud. Nosotros aquí le estamos exigiendo a un secretario de salud municipal con un muy limitado entrenamiento, con una muy limitada capacidad resolutiva, actuar sobre la salud pública y montar acciones colectivas de las que claramente no es capaz de hacer. Y afortunadamente, la ley 715 tiene una apertura en el año 2015, y allí en este momento hay que empezar a repensar, pero hay que ir haciéndolo de una vez, cuál es el rol que el departamento y el municipio deben tener dentro del ámbito de esa generación de salud, no solamente de la curación de enfermedad. ¿Qué otros elementos necesitamos y en los cuales estamos trabajando? Reformulación del plan de intervenciones colectivas. El plan de intervenciones colectivas no puede ser solamente un conjunto de acciones que quedan al arbitrio de cada entidad municipal sin tener un aporte realmente técnico y cualificado de cuáles son las acciones que muestran efectividad. En eso estamos trabajando y esperamos antes de un mes darle al país un portafolio de intervenciones colectivas que realmente alimente y retroalimente a los municipios sobre cómo actuar. Y un problema muy grave que tenemos es que existe una desconexión entre ese plan de intervenciones colectivas y el POS. Entonces, si se quiere plantear un modelo de intervención comunitaria, social, de alta externalidad y una adecuada escala de producción para prevenir los problemas del riesgo de cáncer, resulta que la mamografía está incluida en el POS, pero todas las acciones que acompañan esto no están incluidas y deben hacer parte de ese plan de intervenciones colectivas. Es necesario integrar esto y es necesario que los planes territoriales de salud de alguna manera integren la necesidad de dos mundos que trabajan de una manera desconectada. El mundo del sistema de salud, que se forja desde la planeación, la determinación de prioridades en los municipios, y el mundo del sistema general de seguridad social, que se adhiere a las EPS y que no se integra nunca con los entornos territoriales o en muy contadas oportunidades, o probablemente desde el Ministerio de Salud no le hemos dado los mecanismos para que ello se logre hacer. Eso es necesario cambiarlo y es necesario que exista
de alguna manera de los ámbitos territoriales una integración de objetivos entre los objetivos de salud del territorio, las necesidades de la población y los objetivos de salud de las EPS para poder realmente hacer una integración con la prestación de los servicios de salud. El siguiente elemento son las acciones colectivas. Y tengo que decir que cuando llegué al Ministerio de Salud me sorprendió la cantidad de acciones. El Ministerio de Salud, hay que decirlo, de verdad durante los pasados 3 o 4 años ha tenido un fortalecimiento técnico bastante importante. Sin embargo, ese fortalecimiento está, como se dan las cosas en sus inicios, lleno en mucho de entusiasmo de la gente por hacer cosas, pero con muy limitada todavía consolidación técnica. Y en ese mundo en los cuales, aún dentro de las direcciones, existen las enfermedades crónicas, no se hablan con las enfermedades no transmisibles, con las enfermedades transmisibles, perdón, el mundo de las poblaciones no se habla con el mundo de los riesgos de los adolescentes, ni qué decir con los grupos materno-infantiles. Entonces, es necesario consolidar un desarrollo de entornos sanitarios en los cuales se converjan esas intervenciones colectivas y realmente tengan un significado en la escuela, en el trabajo, en el propio ámbito comunitario o en los propios ámbitos sociales. Y definir lo que es muy importante y lo que es probablemente lo más importante, un nivel primario realmente resolutivo. Realmente son absolutamente bizarras las discusiones que se dan en algún momento entre qué es lo que debe tener un servicio, un nivel primario. Yo escuchaba aquí discusiones que si el nivel primario debe tener especialistas, no debe tener especialistas, y ahí no está el foco de esa discusión. El foco debe ser qué es lo que debe resolver un nivel primario, y después me pregunto cuáles son los recursos que debe tener ese nivel primario. Para nosotros, en el momento de la formulación que estamos en el Ministerio actualmente, pensamos que debe tener puerta de entrada, debe tener obviamente ser el centro de todos los programas sanitarios, debe tener un núcleo central que es la salud familiar y comunitaria, porque tampoco tiene sentido un poco ese esfuerzo que se hace de mandar equipos extramurales a hacer la atención primaria afuera si no tienen una capacidad adecuada de respuesta al interior de la propia institucionalidad de servicios, y en eso se pueden desperdiciar recursos de una manera muy importante. Y la tercera capa dentro de ese prestador primario debe ser la posibilidad de tener clínicas ambulatorias, que la integralidad de la clínica de hipertensión, diabetes, pueda ser tratada en ese nivel primario con los recursos de especialistas e incluso subespecialistas que sean necesarios para poder ser un adecuado tratamiento. En estos días, hablando con la Sociedad de Reumatología, en un discurso franco, abierto, me decían, mire, 50% de los casos de reumatología, casi toda la osteoartropatía, puede ser tratado en los primeros niveles de atención. El otro 50%, que es básicamente todo el tema de artritis reumatoide y enfermedades autoinmunes, puede ser tratado por un médico con entrenamiento en medicina interna, el 50% de eso. Y solamente un 50% de ese 50%, es decir, un 25%, debería llegar a los apenas 600 o 700 reumatólogos que hay en el país. Clarísimamente reconocemos que no podemos tener la capacidad de hacer el tratamiento de todo en el ámbito de la reumatología desde la especialidad, pero tenemos que darle una ordenación a eso. Y por último viene el tema del prestador complementario, la alta, mediana y alta complejidad, que son los que seguramente deben dar la resolución al tema de atención. Por último, una deficiencia muy importante que tenemos en el sistema de salud. Nosotros no tenemos un desarrollo de servicios sociales, servicios sociosanitarios, y esa es una limitación que siempre ha terminado cargando al sistema. ¿Qué es lo que hemos pensado frente al diagnóstico y lo que estamos desarrollando ya, porque ya no es solo pensamientos, estamos efectivamente desarrollando frente al diagnóstico del plan de salud territorial?
Debemos tener acciones que son acciones del sector salud, acciones de otros sectores y acciones de otros actores y programas estratégicos que tengan la capacidad de actuar, como decía, en los ámbitos extraterritoriales. Desde el punto de vista de gestión de riesgo, es importante definir y determinar la conformación de grupos de riesgo. Grupos de riesgo que, y aquí hay un tema muy importante, la división de lo que llamamos gestión del riesgo. Por lo menos mi visión, antes de entrar un poco en la discusión con la gente del ministerio, era que la gestión del riesgo era básicamente un tema de la gestión individual del riesgo. Y lo demás era la promoción de la salud. Yo creo que ya hay un conjunto de definiciones que hemos venido trabajando bajo la cual la promoción de la salud, por ejemplo, está orientada fundamentalmente hacia lograr bienestar, ganancias en bienestar, pero existen acciones colectivas de gestión del riesgo que están orientadas fundamentalmente hacia prevenir la enfermedad y acciones individuales orientadas hacia el manejo de la enfermedad y la minimización del riesgo ya persona a persona. Esto implica la conformación de grupos de riesgos y definición de conjuntos de personas que comparten determinantes, factores de riesgo, historia natural de la enfermedad y cuya prevención y actuación debe ser central el rol del asegurador dentro de esa nueva visión de gestión de riesgo. Aquí está un poco delimitado en esta gráfica lo que implicaría el manejo de riesgo, por lo menos en el grupo materno-infantil. Determinantes estructurales, determinantes intermedios, conformación de grupos de riesgos, efectos mediatos, acciones mediatas sobre ese grupo poblacional y desenlaces que son finalmente la norma bajo la cual controlamos y seguimos el desarrollo de la gestión del riesgo dentro de los diferentes grupos de riesgo y definiciones de riesgo que hemos trabajado. Otro instrumento que ha tenido bastante éxito dentro del desarrollo del sistema y que creemos que debe ser la base para integrar esos agentes que actúan de manera un poquito desperdigada es la generación de rutas de atención. Mire, hemos tenido éxitos importantes en la generación de rutas de atención en los casos, por ejemplo, de leucemia infantil y en algunas rutas de atención materno-infantiles. ¿Qué es una ruta de atención? Es el flujo regulado del usuario a lo largo del servicio, es decir, de alguna manera el Ministerio de Salud, para las condiciones más frecuentes o más relevantes o para los grupos de riesgo más importantes, define rutas de atención y esas rutas de atención se construyen integrando tanto desde las secciones de afectación de los determinantes sociales hasta la rehabilitación del paciente. No solamente rutas de atención curativa, sino rutas de atención que permitan el trabajo y el desarrollo de las intervenciones dentro del ciclo de vida, dentro del ciclo de la enfermedad y tomando los ciclos de vida, y determinando intervenciones colectivas o individuales, definiendo estrategias e incorporando normas técnicas, administrativas, protocolos y guías de práctica clínica. Una de las evidencias más importantes de la fragmentación regulatoria que ha tenido durante mucho tiempo el Ministerio de Salud es que uno encuentra normas de todo tipo, pero normas que no tienen una organización ni un norte. Lo que planteamos es que dentro de esta visión de un modelo de atención y dentro de la construcción de rutas de atención, las normas adhieran específicamente a ese desarrollo de rutas de atención y no sean solamente normas aleatorias que se generan dependiendo del momento o dependiendo de las condiciones de desarrollo del sistema. El riesgo en el aseguramiento, esta es la definición que se ha adoptado en un riesgo general, tres tipos de riesgo: riesgo general, riesgo primario y riesgo técnico. Riesgo general que está relacionado con el plan de beneficios y el cálculo de la prima, es decir, toda la evidencia que lleva a determinar una prima aparentemente justa o actuarialmente justa.
los mecanismos de ajuste de la prima que seguirán existiendo siempre, y ese es lo que llamamos como un asegurador puro asume, es el riesgo general que es ajustado ex ante y ex post. Pero existen otros dos elementos de riesgo que son muy importantes, que es el riesgo primario y el riesgo técnico. El riesgo primario, que es sujeto de intervenciones colectivas que hace el territorio, el departamento o el municipio, y de intervenciones individuales a cargo de la EPS, en la cual se busca ajustar la probabilidad de mayor incidencia o severidad de la enfermedad. Y por último, el riesgo técnico, que tiene que ver con la probabilidad de eventos derivados de la propia práctica médica, es decir, la propia gestión clínica del paciente. Esas son las acciones que esas son el conjunto es decir, la taxonomía del riesgo que estamos abordando desde las definiciones del sistema del ministerio para el sistema de salud colombiano. Yo quisiera terminar esta charla con una visión, y esto es una adaptación de las funciones, del diagrama de funciones que tiene la OMS para sistemas de salud. Cuando uno revisa el diagrama de funciones del sistema de salud, encuentra la función de rectoría, la función de gestión de recursos y la función de financiamiento. Y básicamente ahí determina una función de protección financiera para la producción de salud. Esta tiene probablemente muy buena aplicación para los modelos centralizados de salud, pero el modelo colombiano es un modelo mucho más complejo por el alto nivel de descentralización. Por tanto, esa función de rectoría que tiene el Ministerio de Salud es una rectoría que de alguna manera se delega de función de forma descentralizada, y la gestión de los recursos no es un problema únicamente del Ministerio de Salud ni del Ministerio de Hacienda, sino tiene que ver con las propias redes de prestación y con los propios prestadores que a través de la propia venta de servicios tienen que gestionar de alguna manera recursos. ¿Cuáles son los objetivos finales que tiene que tiene el sistema de salud colombiano? La afectación de los determinantes sociales, la reducción del riesgo en salud y la protección financiera. Y con esos tres elementos poder generar salud. Yo creo, y este es un poco el mensaje que quería dejar desde el Ministerio de Salud, que la legitimidad del Ministerio de Salud es un bien social supremamente importante, que se debe rescatar con una visión de largo plazo y con la construcción de normas y de reglas que permitan visualizar este sistema futuro. Nosotros no vamos a poder resolver las limitaciones de infraestructura o las limitaciones de recurso humano que actualmente tenemos. Según la encuesta de calidad de vida, la encuesta de calidad de vida desde el año 2003 hasta el año 2013, tan solo en 10 años hemos venido perdiendo en oportunidad de acceso a servicios de médicos especialistas 50% en cada medición. Y eso significa que en el año 2003 la oportunidad estaba en 9.8 días para consulta de médico especialista. En el año 2013 la oportunidad ya la tenemos en 19.7 días. Es decir, en 10 años se nos ha duplicado la falta de oportunidad. Solucionar una situación de esta naturaleza en el ámbito de una presión de demanda y excesos de demanda como los que tenemos en el sistema es algo que requiere un esfuerzo tremendamente grande, pero que no está solamente en la producción de mayor infraestructura y producción de servicios de mayor cantidad de recurso humano, que de todas maneras hay que trabajar en ello, sino en la propia reorganización de los sistemas y en la propia realindenación de los incentivos y de los mecanismos que nos permitan tener un sistema de salud más equitativo y que produzca mayor salud para los colombianos. Muchas gracias.